Los humanos son seres sociales. Por sus características y necesidades, les es indispensable vivir con otras personas. Desde hace miles de años, cuando las cavernas eran su refugio, vivían en compañía de otros con la necesidad de ser liderados. Ahí nace la política, tan antigua como la guerra. La guerra es el arte de destruir hombres. La política es el arte de engañarlos. Estamos a tan solo 7 días del proceso electoral, uno de los más esperados en Bolivia, con diferentes cambios históricos para muchos, con el movimiento al socialismo fraccionado y en condiciones inciertas, según los analistas. Buenas noches y bienvenidos. Esto es Homo Politicus. Pepe, buenas noches. Qué gusto compartir contigo. Lo propio, Paola. Muy buenas noches, amables invitados. Muy pocas horas ya de los comicios más esperados quizá de los últimos tiempos. Queremos dar la bienvenida a nuestro panel de lujo esta noche. En principio, doctor Aldo Michel, bienvenido, buenas noches. Primera vez en Homo Politicus usted. Toda nuestra prestancia para este escenario de discusión y de información democrática. Por supuesto, gracias, bienvenido. Lo propio, licenciado Ludwig Valverde, usted ya conoce la casa, ya ha venido antes. Un gusto estar acá, Paola, Pepe, por supuesto compartiendo este espacio altamente democrático. Así es, empezamos de lleno, Paola. Empezamos. Permítame iniciar con usted, licenciado Valverde, bienvenido una vez más. ¿Cómo se vive este escenario político a 7 días de la elección? Lo decíamos, una de las por ahí más cuestionadas en el último tiempo por el tema de los plazos, las candidaturas que no se conocen a cabalidad a la fecha. ¿Qué dice usted? Yo creo que se vive con esperanza, con una tímida esperanza respecto de lo que pasará el día de las elecciones. Hemos llegado a un momento de alta tensión en Bolivia, en el que seguramente no está institucionalmente nada dicho. Por lo tanto, la participación de la gente es la que va a cerrar esa incertidumbre. Creo que los bolivianos, por la historia democrática que tenemos en el país, estamos afrontando un escenario de composición democrática frente a esta falencia de la clase política o de los políticos profesionales o los políticos que se han vinculado en estas elecciones. Vivimos entonces un escenario de tensa calma y de una tímida esperanza democrática cuya resolución va a venir del soberano. Así es, usted tiene una palabra clave y vital quizá en estos últimos tiempos, incertidumbre, y es que el tiempo político quizá esté dando lugar a eso. Doctor Michel, la ley electoral tiene algunas inconsistencias, la gente se pregunta qué va a pasar finalmente. Había muchas dudas, al parecer se ha canalizado absolutamente todo para los comicios del domingo. Sin embargo, la ley establece, bueno, es legal esta parte, que 72 horas antes de los comicios se puede cambiar o inscribir un nuevo candidato. Esto genera dudas en la población. En este tiempo en que se instalan las elecciones en un tiempo de debacle, de crisis, se ha desnaturalizado por completo el escenario electoral y obviamente ha arrastrado un cuestionamiento a la norma. La norma en tiempo, y hablemos del último año principalmente, no se ha cumplido, y lo lamentable es que quienes no cumplen, transgreden la norma, son los administradores de esta elección. En ese orden, la norma y la conducta, la acción de sometimiento político de un Tribunal Supremo Electoral desnaturalizado, tiene que posesionar necesariamente un tiempo de crisis, que tiene que ser restablecido además, restablecido plenamente con el concurso soberano de la gente. Es necesario plantearse además es decir, un tiempo posterior a agosto a las elecciones. Más allá de la parafernalia y del circo electoral que en este momento caracteriza el ánimo, incluso de la gente, a través de los medios, la propaganda, etc., tenemos que plantearnos en el horizonte la necesidad de un cambio estructural, tanto de la norma como del accionar de un Tribunal Supremo Electoral, que ha mostrado no solo debilidades. Yo tengo un criterio sumamente concreto. Se ha coludido con el orden y el establecimiento político partidario. Ahora, en ese marco, licenciado Valverde, ¿qué pasa con los partidos políticos?
Hay que darle mayor seriedad a este tema. Las agrupaciones ciudadanas que hoy pueden estar en democracia dentro del proceso electoral tienen que demostrar una mayor seriedad en cuanto a convicción, a lectura del momento, para que no ocurra lo que hemos tenido en este Parlamento, por ejemplo, tránsfugas políticos que le dieron la espalda al partido, a la agrupación ciudadana. ¿Hay que tocar ese tema también? Indudablemente, ¿no? Es parte de los temas democráticos y las tareas pendientes que tenemos en el país. Las organizaciones políticas en su totalidad se han convertido en una suerte de agencias de empleo. Son agrupaciones de ciudadanos que tienen un interés muy específico. Nada que ver con una concepción moderna que, por ejemplo, te plantea la ciencia política sobre la fortaleza y la vitalidad de cualquier organización política. Los políticos en este momento, las organizaciones políticas no tienen una estructura sólida, sostenible, una renovación de élites, un programa definido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos con una tarea altamente pendiente de la democracia, el fortalecimiento del sistema de partidos. ¿Para qué un ciudadano se adscribe a un partido político? ¿Para conseguir un empleo? ¿Es esa la meta que se tiene? ¿O para construir un país diferente, un país próspero, un país en el que los bolivianos puedan ser atendidos en sus necesidades más básicas? Eso lamentablemente no está. Y si uno analiza con lupa a todas las organizaciones políticas, vemos que hay una enorme deficiencia incluso en su organización de redes, en su construcción institucional, en su relación interna, etcétera, ¿no? Hay unos pequeños grupos que son como feudos dentro de las organizaciones políticas que no permiten la claridad en la construcción de un objetivo común. Por eso tenemos los taxipartidos, por ejemplo, que hoy están en esta elección. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, eso le da pues cabida a estas formas de ejercicio clientelar, prebendal de la figura partido político. Las agrupaciones ciudadanas han sido realmente un fracaso en el país. ¿Por qué han sido un fracaso? Porque no se han consolidado en su estructura. Han sido organizaciones de ciudadanas armadas, construidas para la participación de un evento electoral, llámese elecciones nacionales o subnacionales. Luego de aquello, luego de conseguir esa misión, se disuelven. Por lo tanto, nada que ver con una organización política tipo partido que tiene enormes deficiencias, la totalidad. Ahora, Bolivia ha sido un país eminentemente político por siempre. Pero ahora el panorama sí que está muy agitado, muy enrarecido. Y bueno, las encuestas dan lugar a eso. En los últimos días se ha producido un escándalo a raíz de que habrían sido manipuladas, que habrían sido pagadas. Es más, en el argot político se menciona insistentemente un dicho muy popular, que quien manda a pintar la casa escoge el color final de la pintura, y parece ser evidente. ¿Cómo solucionar este tema? Hay que recordar además que el 2020 las elecciones daban una victoria muy fácil y lejana del segundo, que era Luis Arce, y en primera vuelta acaba ganando Luis Arce. ¿Qué pasa con este tema de las encuestas? A ver, este es un patrón, es una matriz vieja ya. Y es un establecimiento de control con dos factores. Primero, la norma. La norma no ha previsto la posibilidad de que se exacerben al término y al tiempo de escándalo el manejo de encuestas. Ese es un primer escenario. El otro escenario es el de los medios de comunicación. Los medios de comunicación posesionan encuestas marca pajarito, por decir algo. Y, como lo dijiste con mucha propiedad, las encuestas son como los trajes que uno se hace a medida. Paga al modisto, paga al sastre. Quien paga las encuestas dirige esta condición. Pero en el fondo, estructuralmente, son la instalación de una ficción electoral. Instalan una ficción electoral en las que un día está ganando Herman Monster y en otro día está ganando Drácula. Es decir, entre gitanos no se leen la suerte, pero este es un patrón viejo establecido, inclusive pues que se hereda del país del norte. No nos olvidemos que en los Estados Unidos hay solo dos partidos hegemónicos. La gente hace décadas y décadas está condenada a votar por solo dos opciones. Y en este tiempo en Bolivia, además, se ha sumado una discrecionalidad escandalosa, ya con ribetes de
corrupción, porque es un grado de corrupción, sobre empresas que fomentan, realizan, ejecutan estas estadísticas, entre comillas, estas encuestas totalmente dirigidas, pero que además concluyen en un elemento. Han terminado de maniatar la comunicación electoral de lectura a quien tiene más dinero. ¿Qué dice usted frente a ese panorama, don Ludwig? ¿Cómo observa estas encuestas? Y como decía Pepe, ¿responden así a un patrón? A ver, las encuestas hay que tomarlas como lo que son. ¿Y qué son? Es una técnica que registra un momento, en este caso, de percepción electoral. Eso nada más son las encuestas. Por lo tanto, te muestran la radiografía de un momento. Eso puede cambiar. Como son encuestas aplicadas en dinámicas sociales, es obvio que esto se va a ir moviendo, se va a ir trabajando, se va a ir flexibilizando en la medida de que vayan sucediendo distintos factores. Quisiera alimentar algo, si me permite, para enriquecer la respuesta. Sin embargo, esta fotografía del instante se ha cuestionado porque se habría manipulado. Es decir, se ha movido, se le ha puesto un sombrero ex invitado y se ha cambiado el resultado final. ¿Podrá ser posible esto? Bien manipulado seguramente, bien manipulado esa figura y esa táctica seguramente. Por eso digo, hay que tener cuidado con las encuestas. ¿Qué es lo que hacen las encuestas? Te reportan resultados de un momento. No te están diciendo eso va a pasar, eso es lo que realmente no va a suceder en el día de las elecciones. Para nada, en absoluto. Te están mostrando eso. Por lo tanto, quien sabe de encuestas va a cotejar la información, va a cruzar la información de distintas encuestas y va, además de eso, valorar la parte cuantitativa con la parte cualitativa para tener una más o menos percepción de lo que sucede en el momento. Entonces, si le damos todo el crédito a las encuestas, por supuesto que toda manipulación ahí es seguramente permitida, porque estamos en un escenario en el que un modelo de ejercicio de la política está imperante. ¿Cuál es ese modelo? El modelo amigo y enemigo. El modelo de guerra, el modelo que tiene que derrotar al adversario. No tiene que componer escenarios de conciliación, de consenso, de equilibrio, para nada. No estamos en ese modelo, todavía no hemos llegado en Bolivia a ese modelo. Estamos en un escenario de guerra. Entonces, en la guerra y en el amor, seguramente todo vale. Ahora, permítame sobre el tema, es decir, este escandalete ha movido el piso incluso de lo que ya se tenía casi establecido, que dos partidos de la derecha iban a optar por la presidencia de la República con una segunda vuelta. Con este escándalo, bueno, se pone en duda el liderazgo del partido que estaba llevando el primer lugar. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Los daños colaterales y los eventuales beneficiarios de esta situación. Estamos hablando obviamente de Samuel y de Tuto, ¿no? Obviamente, esto ha movido todo el escenario, todo el andamiaje que han dispuesto, no solamente con las encuestas, desde el principio. Y vuelvo a reiterar, lo lamentable es que a este escenario ha concurrido el Tribunal Supremo Electoral. Nos retrotraemos a hace 6 o más, 7, 8 meses, cuando se planteaba reuniones cumbre, acuerdos cumbre, entre determinados partidos que tienen una orientación definida, ideológica, política, etc., totalmente contraria a la participación de las mayorías nacionales. Y esto tiene que ver además con el manejo de encuestas, con la norma y con el rol que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral. En este tiempo, es anotar que todo vale. Obviamente, por un lado se puede establecer, bueno, estamos en un momento sin reglas de juego, sin nada. Pero ¿qué ocurre con la confianza del soberano? El soberano es el que está siendo despreciado en este escenario. Se ha montado además un andamiaje que beneficia a un sector casi marginal de la población electoral. Porque si nos ponemos a dividir, si quieren porcentajes y lo que fuera, entre los principales partidos y actores políticos de estas elecciones, no llegan ni al 40% entre todos. Es una condición sumamente caótica, pero además débil, y que nos muestra que se ha montado todo un teatro para llevarle al electorado de la nariz a votar por A o B opción. Y eso ha desnaturalizado la esencia de la democracia. Es decir, ¿podría haber sorpresas? Perdón. ¿Podrían haber sorpresas de la izquierda? Yo creo que además de sorpresas va a haber una mayor sorpresa, que es
la expresión de las mayorías con un voto de desconfianza, con un voto de censura, con un voto de rechazo a este. Llámese voto nulo, llámese voto en blanco, etc. Pero ya se percibe. Y un elemento más que ya casi es cándido. Este elemento del rechazo de la gente es el que no toman en cuenta las encuestas, ni los medios, ni las corporaciones mediáticas. Se han sumergido estrictamente a pensar quién gana, Tuto o Doria Medina, y han encajonado un criterio absolutamente sesgado, pues, inclusive con el consentimiento de que la misma gente que hace las encuestas, el mismo Tribunal Supremo Electoral, los mismos quienes promueven a través de corporaciones mediáticas esta acción, conocen el fondo del asunto. Es como que se han comprometido en un plan siniestro, yo digo, contra la democracia, contra el soberano y fundamentalmente contra la estabilidad política del país. Pero frente a ese análisis, licenciado Valverde, hay una encuesta más grande que es la que se vive en las calles, marcada por una profunda crisis económica. Vamos a votar después de 20 años en un panorama así. La gente está cansada de la política en general, más allá del partido político, pero hay un hastío también de los errores políticos de la izquierda. ¿Eso se nota también? Evidente. Hay un resquebrajamiento y una percepción conflictuada de la gente respecto de este discurso que la izquierda ha posicionado durante 20 años, cuyos resultados los estamos viendo en este momento. Carencia de, por ejemplo, gasolina, diésel, falta de dólares para la dinámica económica, colas para el pan, colas para el aceite, etc. Entonces yo creo que la gente se ha cansado de esta casi esquizofrenia discursiva respecto de lo que se planteaba y lo que se hacía, ¿no? Y eso lo hemos podido evidenciar claramente en el discurso del presidente y el vicepresidente en los últimos días, el día del bicentenario, ¿no? Efectivamente, mientras el presidente estaba hablando, la reacción de la gente, no solamente dentro de la Asamblea Legislativa, que puede tener sus explicaciones, sino fuera de Sucre, ha sido realmente de rechazo a aquello, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante ese escenario. ¿Se agotó ese discurso? Se agotó totalmente ese discurso y la gente está reclamando la construcción de un discurso que le haga salir de la crisis, que tenga respuestas inmediatas, no de solamente del mediano o largo plazo, sino respuestas inmediatas a las situaciones críticas de la economía. Después de aquello, seguramente se irán componiendo los otros elementos de la crisis. Enseguida vamos a hablar de las consecuencias que puede atacar esto. Me gustaría incidir en lo que usted ha mencionado, los taxipartidos. Esto quizás sea un problema estructural, falencias de la ley, ausencias de partes específicas de legislar. Por ejemplo, Johnny Fernández promete un supercandidato a la vicepresidencia. ¿Hasta cuándo tiene plazo? ¿No es demasiado jugar con las expectativas de la gente? El hecho de que 72 horas antes se cambie un candidato electoral. ¿Cómo ve esta situación legal de la propia ley? Lamentablemente, pues son las deficiencias, las limitaciones de lo que se ha hecho todos estos años, estos 20 años en el llamado proceso de cambio en el país. Eso nos están mostrando, las deficiencias, las limitaciones, las incompetencias, las insolvencias de lo que en este momento estamos afrontando. Eso tiene que ser, por supuesto, ajustado, tiene que ser reformado, realmente con criterios que vayan a solventar la institucionalidad democrática. Taxis partidos, esa categoría existe en la ciencia política, existe en muchas partes del mundo, que no es razón para que exista en Bolivia. Lo que estamos experimentando es que los taxis partidos en Bolivia se han convertido en partidos que no tienen ninguna seriedad para aportarle a la construcción de la democracia. Las propias candidaturas, y que ponen en venta las propias candidaturas por ellos dicen, un sentido de supervivencia. Van a recibir 100,000, 200,000, 500,000 dólares para todavía existir y seguramente seguir negociando con esa su categoría de personalidad jurídica en las siguientes elecciones. Entonces eso está mal, pero eso tiene que ver con una lectura estructural del sistema de partidos. O sea, ¿qué se está haciendo en Bolivia? ¿Qué se ha hecho con los partidos en Bolivia? ¿Cuán sólidos, cuán serios, cuán sostenibles son hoy en Bolivia? Yo creo que todos los partidos tienen que atravesar una cirugía profunda y un ajuste estructural.
Ahora, en esa lógica entra el propio Johnny Fernández, quien en una suerte de campaña de suspenso quiere mantener el nombre del vicepresidente, por ejemplo, anunciando un terremoto político. Hay una falta de seriedad ahí. ¿Y sumar la actitud de Félix Pazzi en tu tiempo también con su partido? A ver, yo creo que en este tiempo ha proliferado este tipo de acciones. Pero no solamente por lo de Johnny Fernández o lo que pueda haber hecho Félix Pazzi. Han posesionado una crisis estructural en la administración de los procesos electorales. Y eso le ha permitido a la gente, en el desorden, posesionar acciones políticas oportunistas. A ver, recogiendo lo que planteaba el licenciado aquí, ¿cómo está la condición de la sigla que en este tiempo promueve y maneja el señor Tuto Quiroga? Yo he conocido al FRI en un tiempo ya de disminución de convocatoria. Y esta sigla, que era del FRI, ha sido negociada con Carlos Mesa antes del golpe de 2019. Le han transferido, como si fuera un anticrético, un departamento en alquiler. Ahora han transferido la misma sigla al señor Tuto Quiroga. ¿En qué condición, además? Este partido, lo que denominaba el licenciado los taxipartidos, etcétera, nunca convocó un congreso, nunca, absolutamente nunca hubo un congreso, nunca fue un partido consolidado estructuralmente, con programa, con proyección, absolutamente. Y esta condición de participación ahora que tiene Tuto Quiroga con esta sigla, deviene pues de este trámite, por no decir negocio permanente, de la venta de siglas. ¿Qué expresa esto? Expresa una crisis de norma, de control de la norma, pero fundamentalmente del Tribunal Supremo Electoral, que a la par y en contraste no ha tenido la capacidad de valorar institucionalmente la convocatoria y la concurrencia de partidos estructuralmente de opciones políticas que con proyecto de país y fundamentalmente con militancia han posesionado una condición absolutamente mayoritaria. Y lo voy a decir con claridad. Esta fue la condición del instrumento IPCP hasta el tiempo del Congreso de la UCAEN. La lectura es cómo para el Tribunal Supremo Electoral valdrán estos taxipartidos que se alquilan y que promueven candidaturas eventuales que se constituyen en meses, etcétera, cuando anularon, borraron del escenario a un conglomerado nacional con más de 1 millón de militantes registrados. Esta es una de las realidades que se van a arrastrar en este proceso electoral. Pero eso es una consecuencia de la implosión del propio movimiento al socialismo, de la falta de acuerdos, de la falta de liderazgos nuevos al interior del MAS, lo que llevó a ese panorama. Lo que usted dice con propiedad es cierto. Han dinamitado por dentro la unidad, es cierto, y esto es criticable. Pero ¿qué ha ocurrido? El Tribunal Supremo Electoral no ha sabido administrar la norma. Ha tenido una parcialidad, y una parcialidad, hay que decirlo con claridad, a partir de una vinculación pues con el gobierno de turno. Esta condición ha desvalorizado, ha deslegitimado totalmente al Tribunal Supremo Electoral. Y en estas condiciones, el efecto inmediato es que se le está negando el concurso a mayorías nacionales. Qué lamentable, estamos retrocediendo en décadas, casi en 100 años, al voto calificado, al voto de los señoritos, al voto de los letrados. Y las mayorías nacionales, con su preferencia, con su voto, han sido virtualmente marginadas. Esta es una condición crítica que no la van a superar las elecciones, ni la campaña electoral, ni las encuestas, ni la condición de un Tribunal Supremo Electoral. Si me permite, algo que anotaba el licenciado. Evidentemente, en mucho tiempo, el Tribunal Supremo Electoral debió hacer un esfuerzo para llevar adelante en la perspectiva un cambio hacia la democracia participativa con esa efectividad. Pero a ver, no nos olvidemos que este Tribunal Supremo Electoral, el que está vigente, ha sido elegido pues en los 11 meses del golpe de 2019 del gobierno de la señora Áñez. Su anterior presidente, el señor Salvador Romero, ha sido
elegido, ha sido nominado por la presidenta Áñez en medio de un gobierno de facto, sin ningún rol, pero además habiéndose sobrepuesto a la legalidad institucional, con 52 vocales legítimamente elegidos que estaban en la cárcel, que estaban perseguidos, que estaban presos y que después salieron en libertad porque nunca hubo materia justiciable para llevarlos a la cárcel. Esa es la realidad. Así es. Ahora, me indican en Control Central que tenemos que ir a un corte, pero quiero poner un tema para volver, una pregunta respecto a la cuestionada ley electoral, sus vacíos y tantas preguntas que se hace al respecto, desde la imparcialidad que origina el hecho de que haya un delegado presidencial, por ejemplo. Le propongo, licenciado, al volver esta pregunta, me confirman en Control Central si vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Parece, esto es Homo Políticos y ya retornamos. Peter Parker lo dio todo por ser Spider-Man, pero esta vez el precio será más alto. Un nuevo enemigo amenaza la ciudad, el implacable Doctor Octopus. ¿Podrá el héroe salvar a quienes ama sin perderse a sí mismo? Spider-Man 2, más acción, más emoción, más poder. Este domingo a las 22 horas, solo por TVU, Educando Conciencia. El destino de Nueva York está en sus manos. Búscanos en YouTube TVU UNSA LP. Cuando amanece en La Paz, contemplamos nuestro majestuoso Illimani y le mostramos lo maravillosa que es nuestra ciudad. Y lo mejor de todo es la gente paceña y compartir su actualidad. Somos una ciudad que se mueve desde muy temprano. Porque a primera hora nos encontramos contigo cada mañana. De lunes a viernes. ¡A primera hora! Si atesora La Paz tu civismo. También Charcas, la culta es en ti. Cochabamba, probó tu heroísmo. Usiqueda, Sin Par, Potosí. Pando. Beni, tu hermoso futuro. Y te brinda su Edén Santa Cruz. El poder de tus brazos, Oruro. Y Tarija, su tipo andaluz. ...200 años de historia, 200 años de hacer realidad muchos sueños. La UNSA comprometida con la excelencia académica. 2 siglos de historia acompañados con la educación superior desde la Universidad Mayor de San Andrés. ¡Viva Bolivia! ¡200 años! Bicentenario de Bolivia. Buscamos a Namelius. Desapareció el pasado 27 de julio, cerca de la Plaza del Estudiante. Si tienes alguna información, no dudes en comunicarte al 619-97-441. Buscamos a Falcon. Si tienes alguna información, comunícate al 7001-1997. Continúa con TVU.
Estamos de retorno en esta noche en el Homo Politicus, a 7 días del proceso electoral, con varios temas importantes que deberán ser o no modificados en una base estructural. Hablábamos acerca del tema, Pepe. Así es, precisamente habíamos hecho la pregunta al licenciado Ludwig Valverde respecto a la ley electoral, los cuestionamientos, los vacíos que pueda tener este instrumento, esta norma, y qué se requiere básicamente, un acuerdo, una voluntad política para empezar a cambiar todo esto. Hay que reformar varios aspectos de la ley electoral, algunos muy vinculados a la Constitución, pero también en la ley de organizaciones políticas. Eso es importantísimo. Einstein decía algo muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. La única fuerza más poderosa que una bomba atómica en su tiempo es la voluntad humana. Yo creo que pasa todo por un acuerdo político de voluntad para trabajar y consolidar la institucionalidad democrática. Si no existe eso, por más normas que hagamos, puede haber hiperinflación de normas. De hecho, este es un país con hiperinflación de leyes. Hay normas para absolutamente todo. Pero eso no te resuelve el problema. La norma no te resuelve el problema. Lo que esa norma tiene que generar es un acompañamiento sociocultural de la reforma que se está emprendiendo. Y eso es lo que lamentablemente nadie quiere hacerlo en este país. Y 20 años se ha querido transformar este país y miren el país que tenemos. No vale ahí ninguna explicación, solo hay que salir a la calle y mirar lo que está pasando. Entonces necesitamos acompañar toda reforma legal con procesos socioestructurales de largo plazo. Ninguno de los candidatos se ha puesto a plantearle la perspectiva de este país, es decir, la construcción de país en el largo plazo. Ahora, dada la situación económica del país, esa crisis institucional que hay, de desinstitucionalización más bien en el país, las propuestas, las ofertas electorales van hacia el lado de la economía, de una reforma de la justicia. ¿Y este tema va a ser dejado de lado al menos en los primeros meses del próximo gobierno? Yo creo que se va a priorizar en ese momento, y todos están priorizando, es la respuesta a la grave situación económica del país. Aquí la gente uno sale a la calle, todos tenemos problemas económicos para afrontar la actual vida cotidiana en el país. Y todos van a trabajar en eso. Seguramente esa va a ser la primera acción, el primer conjunto de políticas públicas, ocuparse por cualquiera sea el gobierno que gane las elecciones del 17 de agosto. Sin embargo, eso que es importantísimo, que es urgente, que es inmediato, no debe descuidar los otros temas, que es la construcción de esta agenda jurídica, política, social que necesita el país hiperurgente. Y a propósito de ello, gracias licenciado, a propósito de ello, el hecho de que hayan filas en las calles por combustible se ha vuelto una constante, una cotidianidad si se quiere, y lo que sorprende un poco es la pasividad del pueblo boliviano, ¿no? Que en otras circunstancias podía ya emplear medidas de presión. Sin embargo, se dice que esta tensa calma obedece a que nadie quiere entorpecer las elecciones, tan esperadas, tan cuestionadas y que estaban con muchas dudas en el pasado. Ahora, quizá venga lo más difícil, los nubarrones que vienen a futuro. Se dice que tras elecciones, un proceso posteleccionario, vendrían escenarios, en algún caso, de conflictividad y desconocimiento a los resultados, en otro, una tensa calma en espera del nuevo gobierno y en algún caso, la huida masiva de los masistas. ¿Cómo ve usted este panorama ya que está a la vuelta de la esquina? La próxima semana son las elecciones. A ver, hay un signo que va a caracterizar a estas elecciones. De principio, las elecciones no solucionan nada, absolutamente nada. Esa parafernalia que venden los candidatos, la derecha, la gente que participó en el golpe de 2019, decimos. Elecciones, nosotros llegamos al poder y llega el paraíso, falso. Hay una crisis estructural económica que obviamente la ha agravado este gobierno, pero que deviene del gobierno de Áñez, sus cómplices Mesa, Camacho, Tuto Quiroga, Doria Medina, que han destrozado en primera instancia todo un escenario económico por los robos, etc. El otro elemento es que a estas elecciones está inundando la impunidad. Estas elecciones son el signo de impunidad, no solo por la concurrencia de los que han participado en el golpe de 2019, sino por las acciones del mismo Tribunal Supremo Electoral, que de hecho, a futuro y en la perspectiva,
podría enfrentar juicios de responsabilidades por las transgresiones a la norma electoral. Y el otro elemento, el central, es el económico. El económico que se va a unir en una condición de reclamo, de asumir una protesta, una condición de respuesta fuerte, movilizada en las calles, unida al descontento, a la desconfianza absoluta sobre estas elecciones y sobre lo que suceda. Pero es decir, el panorama entonces se complica, es decir, desconocemos. Obviamente. Y tienen que saber los miembros del Tribunal Supremo Electoral, del órgano judicial, de este gobierno y los candidatos de esta parafernalia teatral que van a ser los responsables de lo que suceda socialmente, en las calles, en los caminos futuramente. Para anotar dos botoncitos. Yo recuerdo el tiempo de las elecciones a las que convocó el general Banzer, con su candidato Juan Pérez Asbur, su ministro de gobierno, fabricadas, conducidas a un fraude electoral, etc. ¿En qué terminaron? Terminaron en la deposición del gobierno y el restablecimiento de nuevas condiciones. Hubieron dos elecciones posteriormente. El otro ejemplo clarísimo es la democracia inédita pues de García Mesa. García Mesa también quería hacer elecciones, pero sin comunistas, sin sindicalistas, sin la izquierda, sin la gente que le aporte al cambio. Y había planificado además quedarse en el poder a través de un proyecto que se llamaba la democracia inédita. Perdón, para complementar, es decir, la gente va a desconocer los resultados. ¿Cuál es finalmente el camino a seguir? Es decir, estamos en un proceso democrático. Usted decía, las elecciones no solucionan nada, pero es el proceso a seguir, sino que viene. ¿Y se está apostando al escenario postelectoral, a un escenario del desastre? A ver, en este momento, como han posesionado estas elecciones y la condición del país, lo lamentable es que se ha alimentado una futura crisis que va a ahondar la crisis estructural, es una crisis social de descontento. De hecho, lo que se percibe en este momento en la intención, en la voluntad mayoritaria de la gente, es un rechazo a las elecciones en estas condiciones. ¿Pero y cuál es la solución? En lo que venga, el movimiento indígena popular, sus organizaciones, una tendencia casi natural, sabrá modificar este escenario. A ver, ¿cuánto tiempo duró el último gobierno de Sánchez de Lozada, que llegó al gobierno con 22% y con una componenda de pactos, entre comillas, como la que ahora están previniendo, para gobernar, repartirse la administración del Estado a como dé lugar? ¿Pero dónde se origina el descontento actual de la población? En dos factores: en la administración de estas elecciones y en la crisis económica. ¿O en que Evo no esté en la boleta? Obviamente, se ha marginado a las mayorías nacionales. Y cuando estas mayorías nacionales, que no pueden ser ignoradas, pues, por favor, por muchas encuestas, lecturas temporales que hacemos los citadinos, para dar un ejemplo, no es la misma la realidad del voto rural, de la gente en el Alto, y de la gente que no sale en encuestas, no sale a los medios. Está esperando el momento para mostrar su rechazo, porque se ha marginado a una de sus referencias principales. Hay que decirlo con claridad. Se ha marginado, se ha borrado brutalmente la participación de Evo Morales, expresidente del Estado plurinacional. Y en esa acción de marginamiento se ha encerrado una tendencia perversa: anular la participación de las mayorías nacionales. Para concluir, inevitablemente estas elecciones es una elección entre señoritos que no le ofrecen nada al país. Es falso pensar que las elecciones generarán una propuesta, etc. Es una parafernalia que las repiten durante mucho tiempo y que saben perfectamente no la van a poder cumplir. Yo, además, auguro, lamentablemente, que si uno de estos personajes, entre comillas, llegara al gobierno, imitará, pues, en una caricatura, hacer lo mismo que está haciendo Milei en la Argentina, destrozando la economía de los argentinos y la confianza en el establecimiento democrático. Muy bien, gracias. En este sentido,
Licenciado Valverde, ¿usted comparte la opinión del doctor Michel en el sentido de que las elecciones no son la solución y que se ha coartado la participación de Evo Morales? No. Y que se está alimentando, él dice, una futura crisis, o sea, un escenario del desastre altamente peligroso. Claro, es apostar por el desastre, es apostar por lo que quiere Evo Morales, ¿no? Que vayamos a lo que él ha generado y genera, una confrontación, una polarización cotidiana. Y creo que la mayoría de los bolivianos no queremos eso. En realidad queremos seguramente generar mecanismos que respondan a la crisis desde la democracia. No queremos regímenes autoritarios, totalitarios, dictatoriales. Eso en la historia y la cultura política del país es rechazado por la totalidad, la generalidad de los bolivianos. No queremos aquello. Sabemos los bolivianos que tenemos un país en crisis producto de 20 años de gobierno. No es justo responsabilizar a una persona por haberse ocupado accidentalmente un año, ¿no? Respecto, un año es menos a 20, ¿no? De lo que lo tuvo el MAS para transformar realmente este país. Por lo que vemos es que efectivamente eso no ha sucedido y más bien todo lo que ha planteado hace 20 años justamente se está mostrando sus deficiencias, sus limitaciones. Entonces, ir por el desastre en absoluto no es el mecanismo que yo creo que la sociedad boliviana no va a optar y más bien va a rechazar. Los bolivianos vamos generalmente, esa es nuestra psicología social, vamos hacia puntos donde estamos al borde del desastre, pero tenemos la capacidad luego de recomponer y de reaccionar. Yo creo que si pensamos en un escenario altamente conflictivo, que sería un escenario negativo después de las elecciones, eso nos va a pasar, ¿no? Más que aplaudir la instauración de un régimen dictatorial, de un régimen totalitario, ¿no? Que quiera ordenar la situación, así no lo va a lograr. Este es un pueblo altamente rebelde, es un pueblo altamente democrático y se va a rebelar frente a imposturas, eso realmente es una impostura, de lo que quiera plantearle al país soluciones alternativas a lo que está sucediendo hoy a partir de la economía, por ejemplo. ¿Es previsible entonces este espacio, estos nubarrones postelectorales que darían lugar en algún caso a la conflictividad y desconocer los propios resultados? El próximo gobierno va a ser seguramente relativamente fácil ganar las elecciones. Y digo por qué es relativamente fácil, porque tiene que ver eso con la manera como estratégicamente se maneja una campaña electoral. Y ahí todos los partidos que están interviniendo en este momento, los 9, saben que eso va a pasar. Lo difícil, ¿saben qué va a ser? Gobernar. Manejar la legitimidad del gobierno, cualquiera fuera electo. Eso va a ser lo... ¿El reto está en las calles? El reto está, sí, hay que generar 2 niveles de gobernabilidad. Un nivel de gobernabilidad interna dentro de la clase política, estamos hablando del sistema de representación y los partidos que ocupen la Asamblea Legislativa, y un nivel externo, con la sociedad civil. 7 de cada 10 bolivianos vivimos en las ciudades, entonces hay una fuerte relación campo-ciudad. No es cierto que todo el voto, lo que decía García Linera, ¿no? Que va a haber sorpresas del voto rural, no es cierto. Hay acá una composición binaria de pertenencia del ciudadano entre lo urbano y lo rural, y hay 7 de cada 10 ciudadanos, lo dicen todos los estudios, incluyendo los oficiales, que vivimos en las ciudades. En ese marco, si me permites, por favor, licenciado Valverde, cortito, por favor, el hecho de que Evo Morales se quiera apropiar del voto nulo está totalmente fuera de lugar. El voto nulo más bien será un descontento de algunas personas desencantadas de la política a consecuencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos gobiernos del país. A ver, lo que quiere Evo Morales al impulsar el voto nulo es el reproducir la lógica de poder y de acceso al poder. Quiere que la gente lo apoye a él, que el voto nulo, dice él, se apodera ahora del voto nulo, va a representar el descontento social. Creo que eso no pasa y no ha pasado nunca en el país. Nadie puede apoderarse de una modalidad de voto que además ni siquiera es válida. El sistema que se ha producido en el país durante 20 años no hace que el voto nulo y el voto en blanco solo sean cifras estadísticas que te muestren seguramente algún descontento, pero que no te definan quién va a manejar el gobierno. Y eso es el voto válido. Ahora, lo preocupante en este caso es ¿qué va a pasar en este proceso posteleccionario? Es decir, hay 3 meses
donde el gobierno va a estar en el limbo, es decir, suponiendo que gane la derecha, empezaremos por esa premisa, si gana la derecha, ¿qué va a pasar? ¿Se van a incendiar las calles? Es decir, ¿se van a desconocer los resultados? ¿Cómo ve usted este panorama? A ver, lo inminente es recogiendo, siempre hay que ser objetivo, recoger elementos históricos, pues. En este país, la derecha en los últimos 20 años no ganó una sola elección. 20, 14 años. El instrumento y el expresidente Evo Morales ganó 5 veces masivamente. Pero tenemos que vivir bajo la sombra de esa figura. Claro, ahora, segundo elemento, es decir, recogemos la historia y en estas condiciones, elecciones veladas, elecciones maniatadas, yo siempre me apego a lo sucedido en 1978 y a lo que vino además con la elección de las opciones neoliberales en el último periodo de Sánchez de Lozada. El pueblo termina desconociendo este establecimiento. Y hay que decirlo con claridad, aquí no hay temor. ¿Cómo se ha construido pues la democracia si no es en las calles, en los caminos, con muertos, con sacrificio de indígenas, con mártires, con masacres? Son los verdaderos constructores de la democracia. ¿No son contextos diferentes? Y el pueblo, con sus métodos, en las calles, en los caminos, sabrá revertir esta condición como lo hizo históricamente con las dictaduras, incluida la última de 2019. ¿Aldo Michel cree en la democracia? ¿Perdón? ¿Aldo Michel cree en la democracia? En los términos de la democracia participativa. ¿Como tal no cree en esta democracia? Esta democracia ha sido sesgada. La democracia está lesionada de muerte en este momento. ¿Y eso tiene que ver con la participación de Evo Morales? A ver, en primera instancia, este ha sido el detonante. Y este ha sido un acuerdo obscuro que deterioró las condiciones de estas elecciones. Es decir, nos ponemos de acuerdo todos sin Evo. Hagamos elecciones sin Evo, como si esa fuera la solución. Por razonamiento común, si hacemos un campeonato, van todos los equipos, pues a nadie se le puede pedir que vaya sin arquero. Pero Evo Morales tuvo un error histórico también, creer ser el Mesías, el Salvador, y no tener la capacidad de entregar ese legado que no era propio solo del Evo Morales, sino que era de los movimientos indígenas que lo rodeaban. Él se apropió de aquello. ¿Ese fue su error histórico? A ver, yo creo que hay dos condiciones. Hay que decirlo con claridad. Evo Morales es un gigante en su capacidad de liderato y de conducción. Pero se cree pudo haber cometido errores, etc. Pero nadie mejor que el soberano, el voto, la gente, con el criterio que tengan, para premiar o castigar esta condición. Entonces, en esa situación y en ese escenario, se han cerrado las puertas a que la gente defina errores, aciertos, aceptación o negación. Ese es un elemento esencial que compone la democracia. Entonces, en este tiempo, y lo que usted dice además me da pie, se ha vulnerado la constitución política del Estado. Por eso yo además aseguro, en la vía de lo correcto, este Tribunal Supremo Electoral, el órgano judicial, sus operadores, tendrán que ser sujetos de un proceso de juicio de responsabilidades por todo lo cometido e inferido para llegar a esta condición de debacle. Perfecto, gracias. Ya en la recta final nos anuncian el control central. A manera de conclusión, licenciado Ludwig Valverde, ¿usted comparte el criterio de que no puede haber elecciones sin Evo Morales? No, porque estamos en un régimen democrático. ¿Qué caracteriza la democracia, por ejemplo, a diferencia de la monarquía? En la monarquía existe una persona que es dueña del poder y es única eternamente. Puede llamarse lo que sea. Esa es la monarquía. Frente a eso ha vencido históricamente en el planeta la democracia. ¿Qué quiere decir en democracia? Todos, cualquiera de los miembros de la sociedad puede gobernar un país, puede gobernar una sociedad. Primera gran diferencia. Segunda gran diferencia. No estamos solamente en una democracia participativa, eso era la década de los 90. Estamos hoy, por definición constitucional y legal, en una democracia intercultural. Uno de los componentes de la democracia participativa. Los otros dos componentes, ¿saben cuáles son? La democracia representativa, que producto de las elecciones, y la democracia comunitaria, bienvenida menos.
Eso es la democracia del siglo XXI hoy en Bolivia. No solamente la democracia participativa, que además ahora es participativa y directa, pero tiene que tener, como lo dice la propia norma en Bolivia, una relación virtuosa de complementación con lo comunitario y lo representativo. Esa es la Bolivia del siglo XXI. Esa es la democracia del siglo XXI. Esa es la democracia del siglo XXI en el país. Para cerrar, por favor, señor Michel, ¿cuál va a ser el escenario que vamos a tener en las próximas horas en el país? A ver, estamos a poco tiempo de la realización de las elecciones. Yo tengo una confianza, a ver, en el marco histórico de la capacidad que tiene nuestro pueblo para revertir las crisis. Esta capacidad que se manifestó en tiempos dictatoriales, de la dictadura de Banzer, de García Mesa, del 2019, para salir y mostrar una luz en el camino. Y para llegar a esta condición, es cierto, hay que asumir una autocrítica, un proceso de recomposición, hay que reconstruir la unidad desde las bases. Y el primer paso será, obviamente, la expresión de participación de las mayorías nacionales en estas elecciones, que será de rechazo, reitero, a este montaje teatral que ha subsumido a la democracia al interés de las clases dominantes, de grupos de poder, que no le ofrecen nada nuevo al país y que fueron parte del pasado oscuro de las dictaduras militares. Precisamente lo adverso a la democracia, al ejercicio del voto, al ejercicio de la norma. El pueblo es sabio, sabrá reconducir este camino en el ámbito de la unidad, pero fundamentalmente para devolverle certidumbre al conglomerado del país en lo económico, en la justicia y fundamentalmente para reconstruir la democracia. Su despedida, ¿qué viene a futuro? Sí, lo que viene es la esperanza sobre la recomposición de la democracia y seguramente una crítica respecto a lo que en ese momento el oficialismo en sus dos versiones, Andrónico Rodríguez y del Castillo, están planteando. ¿Qué están planteando? La continuidad de lo que se ha hecho 20 años, cuyos resultados los vemos en la calle. Saliendo a la calle, vemos los resultados que en ese momento ha producido el llamado proceso de cambio. ¿Las elecciones son la luz al final del túnel? Las elecciones 100% son la luz al final del túnel. Por supuesto, las elecciones van a plantear el nuevo escenario de la recomposición política, social del país y le van a dar a este país la oportunidad de generar soluciones a la crisis que estamos viviendo, que es multifactorial. 7 días para el proceso electoral. Nosotros hemos llegado al tiempo cumplido en el Homo Políticos. Precisamente a escasas horas de los comicios, que Dios ilumine a los bolivianos y podamos elegir gobernantes que saquen a Bolivia de esta crisis. Un gusto. Así será. Y que tengamos días de paz, ¿verdad? Que tanto anhelamos y prosperidad a los bolivianos. Gracias, licenciado Valverde, doctor Michel. Siempre un gusto conversar con ustedes. Pepe, nos reencontramos cuando la noticia se lo demande. Así es, el Homo Políticos siempre presente en sus hogares. Gracias. Permiso.